Ok, muy bienvenidos, queridos hermanos, para nuestro estudio aquí, en ese lugar, en la tarde. Hoy, la tarde todavía no es tarde, casi mediodía aquí el sábado. Vamos a tocar el tema de los 2520. Ustedes ya saben que hemos hecho una presentación en 12 temas. Esa presentación va a ser muy diferente, vamos a tratar de hacerlo en 1 hora, o sea, muy compacto para los que no tienen tiempo o para que ya lo han visto pero quieren verlo de una manera muy más condensada. ¿Ok? Antes de empezar, os invito a que nos arrodillemos. Nuestro querido Padre que moras en los cielos, te agradecemos por ese día sábado y ese tiempo y que aquí nos podemos reunir, que sea todo organizado para que estudiemos. En esa hora queremos mirar otra grande verdad que tú has revelado otra vez a esa generación y guíenos por favor en ese estudio para que una vez más todo sea de acuerdo a tu voluntad. Que no saquemos conclusiones que no están ahí, que solamente son dirigidos por nuestras mentes o nuestros deseos, querido Dios. De esa manera necesitamos que todo esté en tus manos y así pido que nos diriges nuestros corazones y lo que hablamos también, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el 2520, vamos a tratar de hacerlo en 1 hora. Abrimos el libro de la Biblia en Daniel, por favor. Daniel 9 es un buen punto de partida para ese estudio. Hemos podido mostrar un poquito en las otras presentaciones que hicimos de los 2520 que aparece esa profecía en realidad en toda la Biblia. Pero aquí hay una expresión muy clara en el libro de Daniel. Daniel 9. Ustedes saben que Daniel hace una oración por su pueblo, porque su pueblo está en una condición de cautiverio. Su pueblo está en tinieblas. Su pueblo ha dejado de adorar al Señor de acuerdo como debería. No tienen templo, no tienen sacerdote, no tienen ese sistema de sacrificios. El pueblo no está ahí donde debería ser. Y Daniel en su amor, su compasión y su tristeza para el pueblo, él hace esa oración. Y él recuerda algunas cosas. Podemos comenzar en el versículo 11. Daniel 9:11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Entonces Daniel recuerda que en el libro de Moisés hay un juramento, hay una maldición que Dios había declarado en el caso de que el pueblo se aparte de él. Y la palabra que aquí se traduce el juramento, no sé hebreo, pero más o menos se pronuncia así como Sedna. Y esa palabra viene de Sheba. Y los que han estudiado un poco esa temática, Sheba es la palabra prominente en Levítico 26, ¿no? El número 7. De ahí vienen los 2520, vamos a explicar eso. Daniel, digamos, recordando la situación de su pueblo que está en cautiverio a causa de cumplimiento de una profecía de Moisés, usa esa palabra aquí que tiene una conexión directa a la palabra Sheba, al número 7 de Levítico 26. Entonces, eso es la pregunta que ya respondimos. ¿A qué se refiere Daniel? ¿A qué profecía de Moisés se refiere él cuando dice que todas esas cosas han venido? Versículo 12. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Entonces el cumplimiento de esa maldición que está en los libros de Moisés es una culminación en la historia del pueblo. Nunca se ha hecho nada tan grande. 13.
conforme está escrito en la ley de Moisés, todo esto, este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Entonces, esos no son los 10 mandamientos aquí. En los 10 mandamientos no hay esa maldición que explica que el pueblo va a ser llevado al cautiverio, ¿ya? Y todas esas cosas que aquí Daniel entiende que vinieron. La maldición y el juramento que está escrito en el libro de Moisés. Antes que vamos allá, otro texto que también recuerda la misma situación. Eso está en Nehemías. Nehemías 1. Nehemías viene después de Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías. Nehemías está en circunstancias similares como Daniel. Él también ve su pueblo en el cautiverio. Y él recuerda ahora, muy similar como Daniel, él hace una oración para su pueblo. Él pregunta cómo es la situación del pueblo. Versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí esas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Dios, oh Jehová, oh Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías sabe muy bien de qué habla. Él sabe que el pueblo está aquí porque el pacto fue quebrado. Y él dice, Dios es el que guarda el pacto, pero el pueblo no guarda el pacto. Él entiende lo que acontece con el pueblo. Y podemos saltar al versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Bueno, esa palabra de Moisés no es de los mandamientos. ¿Dónde está esa palabra? ¿Ya? Que el Dios iba a dispersar a su pueblo si ellos quiebran el pacto. Versículo 9, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Entonces, esa esperanza que comparte Daniel con Nehemías, que Dios tiene un lado la promesa de castigar al pueblo por quebrar el pacto, pero también de restaurar el pacto si el pueblo se convierte. Eso está lo que nosotros estamos buscando. Y quien busca lo encuentra en Levítico 26, justamente. Eso es el capítulo crucial para nuestro estudio de la profecía de los 2520 años. No vamos a estudiar todo también por asuntos de tiempo, pero si ustedes miren Levítico 26, tiene una introducción. Podemos leer los primeros versículos. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Entonces el Señor aquí, en su introducción, dice, Él hace recordar al pueblo que tienen que guardar los mandamientos. Y Él hace aquí, resalta específicamente los primeros 4 mandamientos, que tienen que ver con la relación del pueblo a su Dios y también tienen que ver con guardar el día sábado. Si anduviereis, versículo 3, en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, entonces vienen ahora las bendiciones. De aquí hasta el versículo 13, Dios dice, yo daré vuestra lluvia a su tiempo,
Versículo 11, yo pondré mi morada en medio de vosotros, andaré entre vosotros. Aquí viene una serie de grandes y enormes bendiciones que Dios quiere dar a su pueblo. Así la estructura del Levítico 26. Pero, ahora en versículo 14 continúa, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos esos mis mandamientos, entonces viene una larga lista de las cosas que iban a venir sobre el pueblo. Y esas son las cosas que Nehemías ve y Daniel han experimentado, que han venido a su pueblo. Y ellos han reconocido que eso aconteció, se cumplió esa profecía aquí. Hizo muchas las cosas. Podemos leer versículo 17, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Aquí entonces Dios permitirá que el enemigo entre. El castigo viene a través de los enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien persiga. Versículo 18. Y si aún con esas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Esto es la palabra a la que yo me estaba refiriendo en Daniel. Es la palabra de la misma familia, como esa palabra que hemos visto en Daniel 9, versículo 11. Sheba. Ya, aquí eso significa 7. Vamos a decir algunas cosas acerca de ello en breve. El castigo que viene 7 veces, o 7 en realidad dice aquí. ¿Ya? Versículo 19, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Sin tener mucho tiempo aquí para eso, el hierro aquí está, ¿no es cierto?, en conexión de la profecía. Aquí está el hierro, aquí está el bronce. Son amenazas, son cosas que iban a venir sobre el pueblo. Un castigo que oprime al pueblo de Dios. Hierro y bronce, aquí están. Continuamos, versículo 21. Si anduviereis conmigo en oposición y no me oyereis, quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Continúa en versículo 24. Aquí ahora vamos a ver que varias veces Levítico menciona ese castigo de 7. Yo también procederé, versículo 24, en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. 25. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Quebrar el pacto tiene la consecuencia de las maldiciones, que son en vindicación del pacto. ¿Okay? Y ese castigo es un castigo de 7 o 7 veces, como aquí dice. Versículo 28, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y ahora versículo 33, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y os desvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas, y vuestras ciudades. Eso es que reconoce Nehemías. Hemos sido dispersos, ¿no? Eso era la amenaza, la alerta que vino en Levítico 26, se cumplió. Y cuando Nehemías recuerda que Dios, no obstante, también tiene la promesa de restaurar al pueblo, entonces él se refiere al versículo 40. Levítico 26, 40 en adelante dice, y eso es la esperanza a la cual se refiere, aferra Daniel, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Y yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, etc. Versículo 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac, etc. Entonces Dios aquí promete, siempre y cuando hay un arrepentimiento, Él promete también la restauración del pueblo. Eso es que Nehemías sabe. Y por eso Él implora al Señor para que por favor recuerde a su pueblo. Ahora, vamos a ver si podemos poner eso en orden aquí. Uno de los más grandes, digamos, dudas que el estudiante de ese tema tiene es que la palabra aquí no dice 7 tiempos, dice 7 veces.
Pero la palabra que nosotros hemos traducido como 7 veces, en hebreo en realidad simplemente significa 7. Y el traductor tiene que entender a qué se refiere 7 qué. Puede ser 7 en diferentes maneras. Puede ser traducido como 7 veces, 7 meses, 7 años, ¿ya? 7 tiempos. Bueno, eso es del inglés, porque en inglés esa palabra se traduce como 7 times. Y times significa veces o también significa tiempos. Y cuando los milleritas, cuando Guillermo Miller encontró ese texto, él fue el primero que encontró ese texto. Y eso fue la primera de las cadenas de las verdades que le fue dado, según el espíritu de profecía y según su propio testimonio. Entonces él lee 7 times, y para él 7 times son 7 tiempos, y un tiempo en la Biblia es un año, y 7 años no es otra cosa que 7 años, aplicando el principio día por año. 7 años son 7 veces 360 días, porque el año hebreo tiene 360 días, el año bíblico tiene 360 días, y 7 veces 360 días son 2520. Eso es la lógica que está detrás aquí en Levítico 26. Eso es lo que Miller entendió, y era tan claro y no tenía dudas él en este asunto. No obstante, hoy el teólogo dice, bueno, 7 aquí no necesariamente significa 7 años. Es posible, es correcto, se puede hacer esa aplicación, pero ¿quién dice que es? No es necesariamente así. Yo creo que esa argumentación no es correcta, porque algo que también el teólogo hoy en día sabe es que nosotros tenemos que leer lo que estudiamos en el contexto. Y el contexto de Levítico 26 es Levítico 25. Y si vamos a Levítico 25, ahí también encontramos el mismo número, o la misma palabra. Parece una temática completamente diferente. Con Levítico 25, versículo 1 dice esto: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Aquí entonces, cuando Moisés recibe esa instrucción, se trata del día de reposo o del reposo de la tierra. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás tus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podrás tu viña. Entonces, era simple esa instrucción. Los que tenían tierra lo trabajaban 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Consecutivos. 6º año. Pero el 7º año, la tierra tenía que pasar un reposo. Eso es esa instrucción que Dios da. El 7º año es el año de reposo para la tierra, ¿ok? Para que la tierra se pueda recuperar. Versículo 5. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. ¿Por qué Dios le da a la tierra un año de reposo? ¿De dónde viene? ¿Y por qué la tierra tiene que reposar en el 7º año y no en el 3er año? ¿De dónde viene eso? Ahí lo explica, versículo 6.
Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. Momento. Esto, según Levítico, es ¿una qué? Una semana. Una semana de años. Queridos hermanos, eso es la primera vez en la Biblia el principio día por año. Una semana tiene 7 días, pero Dios dice, esto aquí es una semana de años. Un día de la semana, un día literal equivale un año en contar aquí el asunto de trabajar la tierra. Ese es el principio día por año. Y el séptimo día equivale al séptimo año. Y la palabra que la Biblia usa aquí, y contará 7 semanas de años, eso es la misma palabra como en Levítico 26. 7 veces. Es esa palabra aquí, Sheba. ¿Ok? Entonces, en Levítico 25, cuando Moisés habla o cuando Moisés escribe esa instrucción, un año equivale un día. Sheba representa a un año. Y 7 años, o Sheba 7 veces son 7 años. ¿Ya? Es una semana de años. Entonces, en Levítico 26, lo que yo estoy tratando de decir es eso. En Levítico 26, el número 7 representa a 7 años. ¿Ok? Es legítimo, es más que legítimo, es necesario que nosotros traducimos en Levítico 26 y Levítico 25, Sheba como 7, no días, no semanas, no veces, sino años. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a ver la conexión más clara todavía. Por el momento, Levítico 25 habla de una cosa, Levítico 26 habla de otra cosa, al parecer. Pero fíjense ahora en el versículo 34 del capítulo 26. Ahí ustedes van a ver que Dios retoma el tema del Levítico 25 y dice, entonces la tierra gozará sus días de reposo. ¿A qué se refiere Dios? ¿Por qué la tierra tiene que gozar su reposo? Esos días aquí, a esos días se refiere. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Porque el pueblo de Dios no guardó el sábado semanal, porque el pueblo de Dios no dejó reposar la tierra en su 7º año, entonces Dios tiene que devolver a la tierra sus 7 años de descanso. ¿Ok? La recompensa para la tierra, la única manera que Dios como puede recompensar la tierra y devolver el sábado semanal a la tierra es sacar el pueblo de ahí. Porque si ya no hay pueblo, no hay nadie quien trabaje la tierra. Ustedes fíjense que el pueblo de Dios le pesaba dejar la tierra descansar. Ay, el vino ahí. Ese vino es dinero. Si tú tienes un terreno chiquito no hay problema, pero si tú tienes unos viñedos ahí, todos los montes y todo eso dejar ahí para los pájaros, wow. Entonces el pueblo quebraba ese mandamiento. Quebraba y cosechaba igual. Dios dice, ahora porque ustedes han hecho eso, yo voy a tener que redimir a la tierra. Y ahí viene la conexión. Los 7 años, 7 semanas, es una semana de años. Los 7 años, Sheba, ahora le voy a devolver y os voy a castigar 7 años. ¿Ya? Es la misma palabra, es la misma lógica que aquí Dios usa para redimir a la tierra. Es el resultado de la acción del pueblo. Y solamente lo puede hacer
a través de sacar el pueblo de ahí a otras tierras. Muy bien. Ok. Ahora tal vez volvemos a ese asunto aquí, pero vamos a saltar un poco. Otra vez una cosa más. En Génesis, la historia de José, ¿recuerdan? Cuando él fue llevado a la tierra de Egipto. Y cuando él es llamado para explicar un sueño, no es en Génesis, ¿no? Ya, muchas gracias. Génesis 41, el versículo 26. No necesitamos relatar el sueño, todos conocen muy bien. Dice así: las 7 vacas hermosas, 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. ¿Por qué 7 vacas son 7 años? ¿Quién dice eso? Si yo veo 7 vacas ahí, no pienso en 7 años, ¿no es cierto? No tiene nada que ver, no hay relación. Y es la misma palabra aquí, Sheba. La misma palabra de Levítico 26 y Levítico 25, aquí está en Génesis 41. Las Sheba, las 7 vacas, representan 7 años. Es una interpretación profética. Es porque Dios así lo quiso. Eso significa eso. Es un símbolo. ¿Okay? No es nada errado, más bien es obligatorio de traducir 7 veces por 7 años en Levítico 26. ¿Ok? Ahora sí, eso es la profecía, eso es la promesa y también es la advertencia que Dios dio a su pueblo. Y Moisés y Daniel, y Nehemías han visto el cumplimiento de ello. Mi pregunta es ahora, ¿cuándo se cumplió esa profecía? ¿O se cumplió o todavía no se cumplió? Porque lo que dice aquí la profecía es esto. El pueblo, en el momento que el pueblo va a quebrar, digamos en el día X, Dios va a castigar a su pueblo 7 veces, que entendemos significan 7 años. Y 7 años en profecía son 7 veces 3.360 días. Entonces, hay una profecía de 2.520 años sobre el pueblo cuando él cuando él rompe el pacto. ¿Cuándo se cumplió eso? Obviamente se cumplió porque Daniel se dio cuenta que se había cumplido. Nehemías también se dio cuenta que había cumplido. Y lo que vamos a hacer ahora es, digamos, seguir la lógica de Guillermo Miller. Porque Guillermo Miller es el primero que lo entiende así y lo interpreta así. Y Elena White dice que Dios le dio el comienzo de la cadena de verdades. Y cuando ustedes leen Miller, él explica que la primera cosa que él descubrió fue la profecía de los 2520. Después de los 2520, Dios le llevó a entender los 2300. ¿Ok? Esas dos profecías están conectadas. Por esa razón, en el diagrama, es el primer número que aquí aparece. Por esa razón, porque la primera profecía que él descubrió. Aquí hay la explicación, ya aquí ustedes la encuentran. Y para aquellos que piensan que aquí no aparece, que aquí tal vez corrigieron ese error, nada de eso, porque aquí abajo también aparece la misma profecía de los 1520. Entonces Miller, él pensó, ¿acaso se cumplió esa profecía? ¿Acaso Dios castigó al pueblo de manera que lo llevó a la tierra de sus enemigos? Claro que sí. Y estudiando eso, él vio, vamos a poner un poco aquí, usar un poco diferente el espacio.
estudiando, él dice, mira, ¿cuándo fue llevado el pueblo al cautiverio? Simple. Cuando vino Nabucodonosor, posiblemente diríamos, no es tan correcto eso, porque Nabucodonosor simplemente vino para ¿cómo se dice? Para tranquilizar la situación. El pueblo de Judá en los tiempos de Nabucodonosor ya estaba sometido. Y podemos leer eso ahora. Ahí vamos leyendo ese texto en Segunda Reyes. Sí, tal vez mejor vamos al otro texto. No en Segunda Reyes para empezar. Vamos a no 24, sino 21. ¿Ok? Segunda Reyes 21. O déjenme antes de ir ahí aconsejar otro texto, Segunda de Crónicas, disculpen. Hay varios textos que nos indican el comienzo de ese tiempo, pero Segunda Crónicas 33 tal vez un poco mejor aún para empezar. Segunda Crónicas 33. El reinado de Manasés. Leemos en el versículo 10 de Segunda Crónicas 33. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Entonces, los asirios vinieron contra Judá. Y los asirios conquistan a Judá. Y eso fue antes de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor vino para tomar el pueblo de cautiverio, es solamente porque ese pueblo que ya estaba en cautiverio se había rebelado. Y quieren salir de la opresión. Ese relato aquí de 2 Crónicas 33 fue en el año 677. Ahí vinieron los asirios. Y el rey que vino, su nombre era Ashar-Hadón. Y como dice la Biblia, él mandó sus generales, así fue. Él entró, pero él no conquistó a Judá. Él mandó sus generales y sus generales se apoderaron de Judá. Y sometieron al rey. El rey que era rey ahora se convierte en esclavo, ¿no? Él fue llevado en cadenas, lo llevan y él se arrepiente y después puede volver. Pero aunque vuelve, eso no significa que la tierra no estaba sometida. El rey Manasés vuelve y hay otros reyes más en Judá consecutivos, pero esos reyes ahora siempre están bajo el control y la elección de los asirios y los caldeos después. Entonces eso es lo que Guillermo Miller identifica el comienzo de los 2520. El pueblo se rebeló, Dios lo castigó y lo llevó de ahí a la tierra de sus enemigos. Colocamos entonces aquí 2520 y esos son los 2520 sobre Judá y llegamos a una fecha que ayudó a Guillermo Miller a entender de qué se trata la profecía que él tenía que descubrir. Nos lleva al año 1844. No sé yo cómo el teólogo o el que se opone a esas verdades explica esto.
para mí no hay casualidad en eso. Sabemos que esa es la misma fecha que da fin a la profecía de los 2300. ¿No es cierto? Cuando Guillermo Miller estudia los 2520, el primero llega a 43, después sigue estudiando y viene y encuentra otra profecía, los 2300, y también termina, según él, en 43. Eso para él no fue casualidad. Y después le estudia los 1335, que aquí los tenemos, y esos también terminan en 1843. Entonces él tenía 3 profecías que terminaban en la misma fecha, y para él eso era evidencia que eso era la fecha. ¿Okay? Así funcionó con Miller. Eso es aquí interesante y me parece una buena propuesta, porque la profecía de Judá es realmente un cumplimiento del Levítico 26. El pueblo se rebeló, y porque se rebeló el pueblo, Dios lo castigó y llevó al cautiverio. Y lo castigó por 2520 años. La verdad que nosotros aquí vemos que el castigo fue no solamente reservado para Judá, sino para el pueblo de Dios en sí. Y el castigo continuó luego bajo esos imperios. El castigo continuó aquí bajo ese último imperio también. Pero tenemos una segunda postura a través de otro pionero. Y todo esto, queridos hermanos, aunque está en los diagramas, nuestra iglesia había olvidado. Y recién en 2005, unos hermanos en Estados Unidos redescubrieron eso. Ellos estaban estudiando el tema del continuo, y allí encontraron un artículo de Hiram Edson, nuestro pionero Hiram Edson, y en ese artículo, en realidad, ese pionero estaba hablando de los 2520. Y cuando los hermanos lo leyeron, ellos dijeron, ¿qué son esos 2520? Eso fue 2005. Nadie conocía los 2520, y empezaron a investigar y mirar y descubrir esas cosas. Bueno, el otro pionero, Hiram Edson, él dice no. Judá sí fue castigado, pero había otra historia de castigo antes de que Judá fue castigado. Y eso es lo que nosotros leemos aquí en 2 Reyes 17. 2 Reyes 17. Es la caída de Israel. Recuerdan que Israel en este momento, o que el pueblo de Dios ya estaba dividido. Después de Salomón se dividió el reino en 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Y tenemos las 10 tribus al norte que se convierten en Samaria o Israel. Y tenemos las otras tribus, Judá, que recibe o mantiene el nombre de Judá. ¿Ya? Entonces aquí en 2 Reyes 17 dice eso. Versículo 1. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel. Y reinó 9 años, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Esa es también la historia similar a la historia de Judá. Antes aún los asirios habían venido, los mismos asirios, el mismo pueblo. Habían venido del norte, habían entrado en las tierras de Israel y había sometido y conquistado al rey Oseas. ¿Cuándo fue eso? 723 antes de Cristo. Y Hiram Edson dice, mira, eso es verdaderamente el comienzo de los 2520. Porque aquí la primera vez Dios viene y castiga a su pueblo. Por haber quebrado el pacto del Levítico 26, Dios viene y castiga a su pueblo y lo lleva al cautiverio. Y contando aquí, él dice, los 2520 años, esos son los 2520 sobre Israel. Nosotros también llegamos a una fecha, no cualquiera,
sino aquí le llegamos a la fecha de 1798. Y eso muy claro era para Hiram Edson que eso realmente es el fin del castigo, porque ahí Dios redime a su pueblo y termina la persecución a través de la Iglesia Católica. Más aún, Hiram Edson encuentra esa lógica. Vamos a sacar aquí esa línea para hacer un poco menos o más fácil visible. Hiram Edson dice, si nos fijamos y dividimos 2520 en 2, 2520 dividido, ¿cómo se dice? ¿No? Dividido por 2 son 1260. Y él entonces, dividiendo los 2520 en dos partes, ya vamos a ver por qué, entonces eso nos genera 2 tiempos de 1260 años. Y 1260 años no es una profecía desconocida. 1260 años es la profecía sobre el papado. Los 3 años y medio, los 42 meses, el tiempo en el cual el papado iba a gobernar sobre el pueblo de Dios. Y obviamente la mitad de esos 2520 nos lleva al año 538, que justamente es el comienzo de los 1260 años de gobierno cuando el tercer cuerno fue arrancado. No puede ser casualidad. Eso es que Edson y otros pioneros también entendieron. Miller también entendió eso. No es casualidad. No sé cómo hoy en día los que se oponen a eso explican eso. ¿Cómo puede ser que esos 2 veces, 2520 años, nos llevan esos años? Y encima tenemos tanta armonía con las profecías que ya entendemos y enseñamos. Ahora, los pioneros tenían un concepto muy, muy importante. Ellos tenían sabiduría sobre el significado del continuo. El continuo para los pioneros era claramente el paganismo o la persecución pagana, que comenzó con Babilonia, continuó con Medo-Persia, continuó con Grecia, hasta que fue, digamos, elevado a un nivel aún peor en el vestido con el nombre de Roma papal. Ese principio también está aquí inherente. Esos son los 1260 años de persecución pagana, mientras esos son los 1260 años de persecución papal. Ese dualismo o ese concepto de 2 poderes perseguidores del pueblo de Dios, eso fue uno de los principios de los pioneros. Y está muy claramente aquí en esa profecía. Cuando Daniel habla de los 1260 años, Miller dice que él habla en realidad de los 2520, solamente que él se refiere a la última parte de los 2520. Eso básicamente es la explicación de esas fechas. Y ustedes ven que el castigo sobre Israel termina en 1798. Aquí se terminó el castigo. Ya no hubo más persecución. Pero también vemos que el castigo sobre Judá terminó en 1844. Y más aún aquí podemos ver que aquí también terminó el castigo, porque recién aquí Dios tenía otra vez un pueblo que había sido disperso. ¿Okay? La dispersión del pueblo es un asunto espiritual. Claro, físicamente fue disperso, pero también fue disperso espiritual. Y recién en 44 Dios reúne el pueblo otra vez. Y tiene una unión, tiene un pueblito que representa a Cristo, verdaderamente. Ahora, Israel es símbolo del pueblo que no volvió. Porque fíjense, cuando Israel fue llevado al cautiverio, ¿cuándo volvió?
Israel del cautiverio. Nunca. La Biblia no nos cuenta la historia de Israel volviendo del cautiverio. El pueblo que vuelve del cautiverio es Judá. Judá estaba en Babilonia y ellos vuelven. Judá representa a aquellos que vuelven y que Dios con ellos reestablece el pacto. 44. Mientras Israel representa a aquellos que nunca más volverán a ser pueblo de Dios. Y eso es aquí 1798. Queridos hermanos, aquí tenemos entonces una situación que los pioneros no vieron completamente esa profecía. Ellos tenían dos propuestas correctas. Pero nosotros hoy en día nos tenemos a armonizar esas profecías y a verlas en conjunto. Antes de llegar a eso, tenemos unos 15 minutos todavía. Quiero añadir aquí otra profecía que nos es un testigo para el comienzo de Helio. Y podemos abrir nuestras Biblias en Isaías 7. Isaías 7 es muy interesante. A mí esas cosas me maravillan porque nosotros leemos esas historias y nunca tenían un significado, una revelación para nosotros. Pero aquí Isaías 7 nos cuenta algo muy importante. Un incidente, versículo 1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Acaz en un lado. Tenemos Acaz. ¿Y quién viene contra él? Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, etcétera, rey de Judá, que Rezín es el rey de Siria, y Peca es el rey de Israel. Esos dos hacen una alianza contra Acaz. Otras palabras, Israel ataca a su propio hermano. ¿Ok? Él hace una alianza con los sirios, con los paganos, para traicionar a su propio hermano. Continúa. Versículo 2. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Yashub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Eso todo tiene un significado. No tenemos tiempo para explicar eso, pero eso todo tiene un significado. Versículo 4. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de esos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Dios dice: no va a pasar eso. Esa alianza, ese plan que tienen contra ti, Acaz y tu pueblo, no va a acontecer. No temas. Versículo 5. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá, aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey el hijo de Tabael. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. 8. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado, hasta dejar de ser pueblo. Bueno, aquí dice el Señor: no va a acontecer eso dentro de 65 años. Dentro de 65 años, Israel va a ser quebrantado. ¿Qué tiene que ver? El rey dice: mira, yo tengo un problema ahora Ahora están ahí a las puertas, me quieren atacar. Y tú me dices que dentro de 65 años ellos no van a existir. Bueno,
la situación es grave, tengo miedo. Pero Dios dice, no te preocupes. Ni siquiera va a existir tu enemigo dentro de 65 años. Ahora, si tomamos una cronología, y tengo aquí la cronología de Asher, esa cronología es, si recuerdo bien, así se escribe. Asher es un cronólogo, y es la cronología que Elena White usó ante todas las otras cronologías. Una cronología es un libro que ha puesto en una línea, en una lista, los eventos de la historia, o los eventos de la Biblia, los diferentes reyes, quién era, a qué año, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y esa cronología aquí, de Asher, dice esto. Si tú vas al libro de... lo que tú tienes que hacer en ese libro simplemente es buscar los años. ¿Ya? Los años o tú buscas los pasajes bíblicos, porque él tiene todos los eventos de la Biblia ahí también. Se llama Anales del Mundo. ¿Ya? Se puede comprar otra vez el libro, creo que su nieto lo ha reeditado, es un libro así grandote, no muy caro. También viene con un CD-ROM y tiene todos los textos históricos comprobando qué pasó. Él comienza con la creación del mundo hasta, creo que va hasta 70 después de Cristo, a la destrucción de Jerusalén. Y él pone todos los textos de los asirios, de los babilónicos, de los musulmanes, las historias, los eventos, y entre eso también pone a menudo los textos bíblicos para comprobar qué pasó. Y él dice aquí, bajo punto 597, Ahaz sucedió a su padre Jotán en el 17 año, en el año 17 después de Peca, y nos cuenta que todo eso que aconteció aquí, y él pone ese capítulo que estamos leyendo, Isaías 7, fue en el año 742 a.C. O sea, la historia de Isaías 7 fue aquí, 742. Y esa profecía que el profeta viene a relatar dice que dentro de 65 años Israel ya no sería más. Ahora, si tú haces aquí 65 años, dentro de 65 años, verdaderamente, 19 años después, cayó Israel. Se cumplió la profecía dentro de 65 años. Pero lo interesante para nosotros es esto, que no dentro, sino en 65 años, Judá también cae. ¿Okay? Porque uno puede decir, ¿por qué Dios no dijo en 19 años Israel caerá? ¿Por qué ha dicho dentro de 65 años? Lo que Dios dio a entender es que, aunque dentro de 65 años Israel caerá, en 65 años, exactamente en ese año 677, Judá también iba a caer. Y eso es lo que aquí en el contexto se transmite también. Podemos leer en el versículo 11. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Porque él no cree, él tiene miedo, él no cree. Acaz no cree. Entonces Dios dice, pide una señal, lo que quieres, yo hago para que tú te convences. Y él dice, respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Eso es cosa grave, porque si Dios te dice, elígete una señal, ¿quién eres tú para decir yo no te voy a tentar? Es una respuesta realmente con poca sabiduría. ¿Cómo voy a tentar a Dios si Dios me propuso hacerlo, no es cierto? Falta de fe. Y continúa el versículo 13. Dijo entonces Isaías, oíd esto, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, llamaré su nombre Emmanuel, etcétera, comerá mantequilla, etcétera. Ya. Versículo 17. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es el rey de Asiria. Otras palabras, el rey ya recibe aquí la información que el castigo sobre él también vendrá. ¿Ya? Y volvemos un poquito, versículo 9, importante también esto. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Entonces, él dice acá, si tú no crees eso, tú tampoco vas a permanecer. Tú también vas a caer, y vas a caer en 65 años. No, y acá no creyó. Y por cierto, si tú no crees, vas a perecer también. Ahora sí, eso es así de muy rápido, la lógica de los 2520, pero aún tenemos un problema aquí abierto. Tenemos dos propuestas. Tenemos una profecía en Isaías 7 que une el comienzo de los dos 2520, pero ¿por qué son dos si ha sido una profecía? ¿Y cuál de las dos es correcta? ¿La de Edson o la de Miller? Eso es algo que los pioneros no habían completamente entendido. Creo que nosotros hoy en día lo entendemos. Si hay un castigo o si hay un juramento, unas reglas para un casamiento, ¿ya? Y si la pareja se separa después, ¿quién se lleva ese juramento? ¿Quién se lleva ese castigo que estaba establecido al comienzo? ¿La esposa o el hombre? Bueno, los dos, ¿no es cierto? Si uno se casa, eso todavía vale para él, y si el otro si separan para los dos, vale lo mismo que se estableció para los dos, aunque son separados o no. Y eso aconteció con el pueblo. El pueblo recibió, Levítico 26, esas promesas y maldiciones cuando estaba unido. El pueblo no se escapa de esas maldiciones cuando se separa. Los de Israel ya lo recibieron, nosotros estamos libres de eso, no. Los dos, lamentablemente separados, se llevaron ese castigo o esas promesas. Y eso es lo que vemos y vamos a cerrar con eso en Ezequiel, capítulo 37, después de la visión del valle de los huesos secos. Ezequiel 37, versículo 15 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escriba en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Tenemos dos palos, un palo sobre Judá, otro palo sobre Israel. ¿Y qué tiene que hacer el profeta con esos dos palos? ¿Qué es un palo? Un palo es para castigar, para pegar. Hay un palo sobre Israel, hay un castigo sobre Israel y otro castigo sobre Judá. Eso es eso, queridos hermanos. Eso fue el castigo sobre Israel, los 2520 años, y eso fue el castigo sobre Judá. Dos palos. Pero ¿qué tiene que hacer el profeta? Júntalos, versículo 17, luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. ¿Cómo es eso? ¿En qué momento esos dos palos aquí sobre Israel y sobre Judá se juntaron? Y eso aquí es una profecía, queridos hermanos, que ha entrado en nuestro tiempo. Los pioneros tenían un palo aquí, otro palo aquí, y al final se tenían que decidir por uno u otro. Pero la profecía dice, júntalos. ¿Cómo puedes juntar esas dos profecías? Nosotros hoy en día entendemos que es una profecía con dos cumplimientos. Y esa profecía va más allá de simplemente ser un castigo para un pueblo y un castigo para otro pueblo. Porque lo que pasa ahora
Y eso es lo que nosotros entendemos, que Israel nos muestra el año 1798 y Judá nos muestra el año 1854. Pero esta historia aquí, de 1798, es una historia que terminó en 1844. Lo que los 2520 nos muestran es, queridos hermanos, fíjense por favor y entienden por favor y juntan esos dos palos. ¿Para qué? Para entender la historia milerita. Esas dos profecías, como de manera muy gráfica, ellos nos traen la atención a esa historia. 1798 no solamente es el fin de los 1860. 1798 es el comienzo de una historia de 46 años, al fin del cual nosotros teníamos un pueblo reunido. Los 2520 nos atraen, nos hacen muy gráfico y nos hacen muy claro que nosotros tenemos que mirar esa historia. Tenemos que juntar esa historia. ¿Y por qué tenemos que juntar esa historia? Porque nosotros repetiremos esa historia. El enfoque de nuestra generación es volver a las sendas antiguas. Es volver a entender esa historia, a capturar lo que pasó, a entender la secuencia de eventos de esa historia. Creo que la mayoría de nosotros ve 1798 como el fin de algo, pero 1798 en realidad es el comienzo de algo, es el comienzo de esa maravillosa historia. Para cerrar, un texto de Primeros Escritos, porque lo que muchos quisieran es que Elena White también habla de ello, y ella lo hace. Podemos encontrar la referencia a los 2520 en Primeros Escritos, página 235. Es un poco diferente tal vez como lo esperamos, pero ella se refiere a ello. En esta página Elena White describe qué pasó con los mileritas. Y ella habla del diagrama. Y dice en el párrafo 2, vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor, pero Dios quería probarlos. Su mano encubrió un error cometido al computar los períodos proféticos. Una pregunta, queridos hermanos. ¿Qué períodos proféticos tenemos aquí en ese diagrama? 2520, 2300, ¿ya? 1335, 1290, 1260. Es los períodos proféticos en ese diagrama, pero hay un error conectado con ellos. Continúa. Nuevamente, un poco más abajo, se les indujo a escudriñar en la Biblia los períodos proféticos. La mano del Señor se apartó de las cifras y echaron de ver el error. Advirtieron que los períodos proféticos alcanzaban hasta 1854 y que la misma prueba que había aducido para demostrar los que períodos proféticos terminaban en 43, demostraban que terminarían en 44. Pregunto otra vez, ¿cuáles de esos períodos proféticos terminan en 43? Son solamente dos. Solamente los 2520 terminan en 43 en ese diagrama y los 2300 también terminaron en 43 ese diagrama. Entonces, si Elena White aquí habla de un error en conexión con los tiempos proféticos, ella dice, solo hay dos tiempos proféticos. Y ella habla de los 2520 y habla de los 2300. Otros no hay que se refieran a esa fecha. Elena White conocía los 2520. Esos son los tiempos proféticos a los cuales él se refiere. Y luego va a explicar que no hubo error en los tiempos, en los periodos proféticos, sino en la fecha de 43. Nada más que eso. Llevando entonces el 2520 hasta 44 en vez de 43. Él nos dice el error era en el periodo profético. El error era simplemente en esa fecha. Entonces, queridos hermanos, Elena White defiende
por lógica, es fácil de entender lo que él defiende también los 2520. Y como hemos estudiado en esta semana, él ha dicho que el diagrama de 43 ha sido guiado por la mano del Señor y ninguna parte de él debería ser alterado. Entonces concluimos aquí. Creo que hemos dado muy rápido, ha sido un viaje de los 2520 sacando algunas conclusiones. Agradecemos al Señor. Nuestro querido Padre, gracias. Esa hora ha volado, pero hemos podido resumir aquí algunas informaciones en referencias a la profecía que nos tocó a nosotros, a nuestra generación, redescubrirla. Y es mi esperanza que nosotros podemos entenderla y ver no una amenaza, sino una luz, para que nosotros entendamos que tenemos que volver a las cenas antiguas, para que entendamos que nosotros repetimos la historia de los pioneros, para que nosotros vemos el momento en que nos encontramos en esa historia del mundo. En el nombre de Cristo te agradecemos. Amén.